Hola, 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 hola. ¿Cómo están, estudiantes? ¿Cómo están esos ánimos? Hoy tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida. Y desde Aprendo en Casa explicaré la clase número 41. El tema para esta clase es el triángulo mágico. Recuerda que tu meta para esta clase es lo siguiente. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Hoy vas a aprender a plantear estrategias para organizar números en triángulos mágicos. Vas a ver cómo se realiza este tipo de problemas. ¿Estás listo y lista para empezar con la clase? Si es así, empecemos. Materiales para la actividad. Te animo a que consigas los siguientes materiales. Consigue 9 tapitas de botellas. Luego enuméralas del 1 al 9. Ya lo encontraste muy bien. Empecemos entonces con el siguiente material. Realiza estos dos triángulos mágicos en tu cuaderno o quizás en dos hojas. Uno que tenga esta cantidad de círculos y otro que tenga esta cantidad. ¿Ya lo estás haciendo? ¡Excelente! También vas a usar tu cuaderno, tu lápiz y tu regla. ¿Ya conseguiste los materiales? Empecemos entonces con esta actividad. Desarrollo de la actividad. Laura y Nicolás jugarán con algunos triángulos mágicos. El juego consiste en ubicar números en las casillas circulares de un triángulo equilátero, de tal manera que al sumar las casillas que forman cada lado del triángulo, el resultado sea el mismo. Por ejemplo, si distribuimos los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en los círculos del triángulo, la suma de los números de cada lado resulta 9. ¿Estás listo y lista para ubicar los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en los círculos del triángulo? Pero recuerda que la suma de cada lado, ¿cuánto debe ser? 9. Quiere decir que la suma de estos lados debe ser 9, y la suma de este lado debe ser 9, y la suma de este lado debe ser, ¿cuánto? 9. Muy bien. Entonces, ¿estás listo? Vamos a empezar por ubicar las chapas en los vértices del triángulo mágico. ¿Ya colocaste? ¿Pero qué chapas, profesor, voy a colocar? Recuerda, hay que colocar las chapas que tengan menor valor. ¿Cuáles son esos números? Muy bien, tenemos el 1, vamos a colocar en ese vértice. Ahora vamos a colocar el otro número, que es el 2, y el otro número, que es el 3. Ya hemos colocado en cada vértice los números más pequeños, o sea, lo de menos valor. Ahora vamos a empezar por sumar en este lado. ¿Cuánto debe sumar en este lado? Recuerda, acá me dice 9 debe sumar. Si acá tengo 3 más 2, ¿cuánto es? Muy bien, así es 5. Entonces, ¿qué número deberé colocar en este círculo para que la suma sea 9? Tengo el 4, tengo el 5 y tengo el 6. ¿Cuál elegiré? Muy bien, excelente. Tendré que elegir el número, así es, 4. Ya tengo 4 más 3 y más 2, ¿cuánto es? 9. Ahora entonces, ¿qué nos falta? Podemos completar acá. Si acá tengo 3 y acá tengo 1, ¿cuántos serían? 4. ¿Qué número debo colocar entonces para que la suma sea 9? ¿Cuál número lo colocaré? ¿El 5 o el 6? Muy bien, tendré que colocar el número 5, así es. De esa manera ya tenemos la suma 9. Y como me queda el número 6, va a tener que ir en el otro círculo. Vamos a comprobar si se cumple. 1 más 5, 6 más 3, 9. Ya tenemos 9 en este lado. En este lado de acá también hay 9 y en este lado de acá hay 9. Fácil, ¿verdad? Entonces ahora vayamos al reto número 1. Dice, coloca en los círculos los números del 1 al 6 sin repetirlos, de manera que al sumar los números de cada lado del triángulo el resultado sea 10. Vamos a ver qué números colocaremos en los círculos. Tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya sabes qué debemos hacer?
Primero debemos colocar los números menores en los vértices. ¿Ya lo estás haciendo con la chapa que tienes? Muy bien, excelente. Coloquemos entonces los números, el 1, el 2 y el 3. Vamos a colocar los números en los vértices. ¿Ya lo hiciste? Pero ¿qué nos pide? Hallar la suma 10. Quiere decir que cada lado debe ser 10. Tenemos el 4, el 5 y el 6. Vamos a empezar por este lado. 1 más 3, ¿cuánto es? Muy bien, es 4. Entonces, ¿qué número colocaremos en el círculo? ¿Será el 4, el 5 o el 6? Muy bien, debemos colocar el número 6. Colocamos entonces el número 6 y ya tenemos 1 más 6 y más 3 es 10. Ahora vamos a sumar en este lado. Tenemos el número 2 y el número 3. 2 más 3, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué número me falta colocar en el círculo que está ahí? Muy bien, ¿colocaré el 4 o el 5? El 5, excelente. Entonces coloquemos el número 5 y ya tenemos 2 más 5 y más 3 es 10. Ahora lo que me queda es el número 4. Pero, profesor, no nos da 10 en este lado porque 1 más 4 más 2, ¿cuánto es? 7. Entonces no se puede en ese lado. ¿Qué hacemos? A ver, en ese caso lo que tenemos que hacer es mover las fichas, nada más, sencillo. ¿Pero cuál movemos, profesor? Vamos a tener que mover el número 2 y el número 5. Si yo muevo el número 2 y el número 5, ¿la suma será 10? Claro, porque acá tengo 3 más 5 y más 2 serían 10. Voy a invertir de lugar. Al número 2 no lo voy a dejar ahí, lo voy a colocar donde está el 5 y el 5 lo voy a colocar donde está el 2. De esa manera vamos a tener el resultado de ¿cuánto? De 10. Ahí está, ya invertí los números de las chapas. Entonces ahora comprobamos. 5 más 4 más 1, tenemos 10 en este lado. 1 más 6 y más 3, ¿cuánto es? 10 en este lado. Tenemos 3 más 2 más 5 y 10 en este lado. ¿Te diste cuenta entonces cómo hemos cambiado de posición los números? Ahora veamos otro ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, ese triángulo mágico. Queremos también hallar la suma de 10, pero no vamos a colocar los mismos números en el mismo lugar del triángulo mágico. No, vamos a cambiar, a invertir. Vamos a ver, vamos a colocar el número 1, vamos a colocar el número 3 y vamos a colocar el número 5. Mira dónde se está ubicando el número 5, el número 3 y el número 1. Entonces se supone que para este lado debe ser ¿cuánto? 10. Y tenemos 1 más 5 es 6. ¿Qué chapa colocaremos en el círculo que falta para que la suma sea 10? ¿Colocaremos el 6, el 2 o el 4? Muy bien, tendremos que colocar la chapa número 4. Ahí tenemos 10. Ahora vamos a sumar en este lado. 3 más 5, 8. ¿Qué número me falta para que sea 10? Muy bien, me falta el número 2. Entonces vamos a colocar la chapa del número 2. Ahí sería 10 y en el otro sería 10. ¿Te diste cuenta? Los números de este triángulo mágico son iguales que en el otro triángulo mágico. ¿Se encuentran en el mismo lado? No, ¿verdad? Ha variado. Si te das cuenta, entonces se puede realizar la suma colocando las chapas en otros lugares del círculo. Pasemos al siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos está diciendo que vamos a coger los números el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 y los vamos a ubicar en el triángulo mágico. Pero nos está diciendo que la suma de los lados, ¿cuánto debe ser? Muy bien, debe ser 11. Acá está, nos está diciendo. Entonces, ¿qué números debemos elegir? ¿Qué números colocaremos en los vértices? Recuerda, la estrategia que debemos tomar o tener presente es que debemos colocar primero los números en los vértices. Y para ello vamos a colocar los números que son menores. ¿Quiénes son los números menores? Muy bien, ya sabes, ¿verdad? Así es, el 1,
el 2 y el 3. Esos son los números menores. Y ahora, como ya hemos colocado los números en los vértices, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el vértice 2 y el número que se encuentra en el vértice 3. ¿Cuánto es? Es 5. 5 más ¿cuánto me da? 11. Muy bien, más 6. Ya tenemos entonces en este lado 11. Ahora vamos a hallar el número que debe ir en este círculo para que me dé 11. Sumamos 1 más 3, ¿cuánto es? 4. 4 más ¿cuánto me va a dar? 11. Tengo el número, acá es 4 y acá es 5. No, en ninguno de los lados voy a obtener el número para que me dé 11. Entonces la estrategia que hemos usado de colocar los números menores en los vértices no nos resultó. ¿Qué debemos hacer? Vamos a cambiar de estrategia entonces. Ahora ya no vamos a usar los números menores, sino vamos a usar los números mayores en los vértices. ¿Cuáles son? Excelente, el 6, el 5 y el 4. Ahora vamos a sumar los lados para que me den 11. Si acá tengo 6 y acá 4, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué número me falta? Me falta el número 1. Así es, porque 6 más 4 y más 1 me da 11. Ahora tenemos 5 más 4 es 9. 9 más ¿cuánto me dará? 11. Excelente, más 2. Ya tenemos en este lado 11, tenemos en este lado 11 y nos falta el círculo de ahí. Solamente nos queda la chapa del número 3. Lo vamos a colocar entonces ahí. Pero si te das cuenta, en este lado no nos da la suma 11. 6 más 3, ¿cuánto es? 9. Más 5 es 14. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nos dé la suma 11? Lo que vamos a hacer es mover dos fichas. Yo puedo mover el 2 y el 5. En este lado tengo que mover, cambiar de lugar. El 2 lo puedo mover al 5 y el 5 lo puedo colocar donde está el 2. ¿Ya estás listo? Entonces cambiemos de posición. Ahí está. Ya cambiamos de posición y ahora veamos si nos da 11. 6 más 3 más 2, ¿cuánto es? 11. 2 más 5 más 4, ¿cuánto es? 11. ¿Te diste cuenta que si nosotros movemos los números, ya sea del vértice o un número que está en el centro, en el mismo lugar vamos a tener la misma suma, que es 11? Acá de igual manera, ¿cuánto hay? 11. Ya tenemos el resultado entonces de los números que deben ir en el triángulo mágico. Ahora vayamos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a completar este triángulo mágico con los siguientes números. Los números que van a ir en los círculos son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero nos está diciendo que la suma de cada lado, ¿cuánto debe ser? Debe ser 12. ¿Ya estás listo para empezar? ¿Qué tal si empiezas con tu tablero del triángulo mágico y con tus chapas? Recuerda que los números que deben ir en los vértices pueden ser los números menores o pueden ser los números mayores. Vamos a empezar esta vez por los números mayores. Colocamos el 4, el 5 y el 6. Ahora, como ya tenemos los números mayores en los vértices, vamos a realizar la suma. 4 más 5, ¿cuánto es? 9. 9 más ¿cuánto me dará? 12. Muy bien, más 3. Ya tenemos en ese lado 12. Ahora vamos a empezar la suma por el otro lado. Tenemos 6 más 5 es 11. 11 más ¿cuánto me dará? 12. Excelente, más 1, 12. Ahora vamos a ver si se cumple en el lado siguiente, si la suma será 12. Tenemos 4 más 6, 10 y más 2, que es la última chapa que nos queda, 12. Entonces ya tenemos el triángulo mágico. Ahora vayamos al siguiente ejemplo. Reto número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar las chapas ya no del 1 al 6, sino la chapa del 1 al 9. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que colocar las chapas en cada lado del triángulo mágico.
Pero ¿cuánto va a sumar cada lado? Muy bien, cada lado va a tener que sumar 17. Ya sabes entonces qué chapas vas a elegir para colocarlos en los vértices del triángulo mágico. ¿Recuerdas la estrategia que te había dicho? Que debes escoger los números menores del 1 al 9. ¿Cuáles son los números menores? Muy bien, así es. El 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Entonces vamos a colocar esos números en los vértices del triángulo mágico. Colocamos el 1, el 2 y el 3. Ahora vamos a sumar el lado que estás viendo en la pantalla. Tenemos 1 más 2, ¿cuánto es? Es 3. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 17? ¿Ya restaste? 17 menos 3, ¿cuánto es? Muy bien, así es. Muy bien, 14. Quiere decir que vamos a elegir dos chapas. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos círculos que tenemos que completarlo. ¿Qué números me darán 14? A ver, busca. ¿Será el 4 y el 5 me darán 14? No, ¿verdad? ¿El 7 y el 9 me darán 14? Tampoco. ¿El 8 y el 6? Sí. Muy bien, entonces vamos a elegir el 8 y el 6. Vamos a ubicarlos ahí en ese lado. Ya tenemos en este lado, ¿cuánto? 17. Ahora vayamos al lado que está en la parte inferior. 3 más 1, ¿cuánto es? Es 4. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 17? Restamos. 17 menos 4, ¿cuánto es? Excelente, es 13. Entonces vamos a elegir dos chapas que sumen 13. ¿Cuáles son? ¿El 4 y el 5 sumarán 13? ¿Qué dices? No, ¿verdad? ¿O será el 9 y el 5? Tampoco, ¿verdad? Porque es 14. Entonces, los dos números que vamos a elegir para colocarlos en el lado de la parte inferior es el 4 y el 9. ¿Ya lo elegiste? Entonces vamos a colocarlo, el 9 y el 4. Ahí tenemos 13. Y ahora tenemos los dos números, el 7 y el 5. Los únicos que nos quedan los ubicamos en el lado que corresponde. Vamos a ver si suman 17. 5 más 3, ¿cuánto es? 8. Más 7, 15. Más 2, 17. Quiere decir que en ambos lados nos dieron 17. ¿Recuerda la estrategia? Hemos colocado los números menores en los vértices y después hemos buscado los números que sumen 17. Luego de esto pasamos al siguiente. Ahora vamos a tener que encontrar los números que deben ir en cada lado del triángulo mágico para que sumen 19. ¿Y cuáles serán esos números? Ahí tenemos los números del 1 al 9. ¿Recuerdas la primera estrategia? Podemos colocar los números menores en los vértices. ¿Y quiénes son esos números menores? El 1, el 2 y el 3. O también podemos usar los números mayores. Pero vamos a empezar por los números menores. ¿Ya los ubicaste tú en el tablero que tienes? Ubiquemos entonces los números menores, el 1, el 2 y el 3. Ya lo ubicamos en los vértices. Ahora vamos a hallar qué números deben ir en cada uno de esos círculos para que la suma sea 19. Acá tenemos 2 más 1, ¿cuánto es? 3. ¿Cuánto me falta para llegar a 19? ¿Qué tienes que hacer? Restar, ¿verdad? 19 menos 3. ¿Cuánto es? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien, 16. ¿Y qué números me darán 16? Tengo que elegir dos chapas que me sumen 16. ¿Será el 4 y el 5? No, ¿verdad? ¿Será el 9 y el 6? Tampoco. Entonces, ¿cuáles serán? Muy bien, deben ser el número 7 y el número 9. Esos dos números me dan 16. Ahora entonces hallemos los otros dos números para que yo pueda obtener la suma 19.
Acá tengo ya dos números, el 2 y el 3. ¿Cuánto es? 5. Quiere decir entonces cuánto me falta para llegar a 19. Excelente, me falta 14. ¿Y qué números voy a elegir? Ya sabes, ¿será el 4 y el 5? ¿El 5 y el 6? ¿O el 8 y el 4? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Los números que vamos a elegir son el 6 y el 8. Y si nosotros sumamos 2 más 8 es 10, más 6 es 16 y más 3 es 19. Y los únicos números que nos queda es el 4 y el 5. Pero profesor, si nosotros sumamos este lado, no nos va a dar 19. Sumamos 3 más 4 es 7, más 5 ¿cuánto es? Muy bien, 12 más 1, 13. Pero ¿cuánto nos falta para 19? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Recuerdas la estrategia que se te explicó anteriormente? Tenemos que mover fichas. ¿Y de dónde moveremos? ¿Moveremos las fichas del lado que estás viendo en la pantalla o moveremos las fichas del lado que estás viendo ahí? Vamos a mover las fichas que están en el lado inferior. ¿Qué fichas moveremos? ¿Ya tienes la respuesta? Recuerda, si nosotros movemos los números que están en un lado, por ejemplo, si nosotros movemos el 2, lo colocamos en el 9, o si nosotros colocamos el 7 en el 1, la suma siempre va a ser 19. Si nosotros movemos en este lado, por ejemplo, movemos el 8, lo colocamos en el 2, o el 6 lo colocamos en el 3, la suma va a seguir siendo 19. Entonces, ¿ya sabes qué números vas a mover para que la suma sea 19? Vamos a mover el número 7 y vamos a mover el número 1. Vamos a reemplazarlos. Vamos a ubicar el 7 en el 1 y el 1 en el 7. ¿Ya lo ubicaste? ¿Te da 19? ¿Sí o no? A ver, vamos a realizar la suma. 3 más 4, ¿cuánto es? 7 más 7, 14 más 5, 19. Vamos a comprobar si en este lado nos da 19. Tenemos 9 más 1, 10 más 2, 12 más 7, 19. Entonces ya tenemos otro triángulo completado. Ahora vamos a hallar la suma del triángulo mágico que nos dé 20. ¿Qué debemos hacer para ese caso? Ya tienes la respuesta. Recuerda la estrategia. Podemos colocar en los vértices los números menores o podemos colocar los números mayores. Para este caso te voy a enseñar otra estrategia. Ya no vamos a usar los números menores ni los números mayores en los vértices. Vamos a usar los números mayores y los vamos a ubicar en los lados del triángulo mágico. ¿Quiénes son los números mayores? El 9, ¿verdad? Vamos a ubicar en este lado de acá. Pero en el vértice, no, en los lados. Vamos a ubicar en ese lado el 9. Ahora elegimos el 8. Podemos colocar en este lado o en este lado. En el lado que deseemos. Ahí está. Y nos falta el 7. Nos falta en este lado. Ya hemos ubicado los números mayores en cada lado. Ahora vamos a elegir los números menores y vamos a seguir colocando en los lados. ¿Quiénes son los números menores? El 1. Ya el 1 podemos colocarlo, puede ser en un lado o en el otro lado, pero no en los vértices. Vamos a colocarlo al costado del 9. Ahora nos toca el 2. ¿Dónde lo colocaremos? Muy bien, en cualquiera de los lados, al costado del 7 y nos falta el 3. Vamos a colocar en el lado del 8. Ya está, nos faltan los vértices. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que sumar. Acá tenemos 9 más 1, 10. Entonces vamos a elegir dos chapas que sumando con 10 nos dé 20. ¿Cuáles serían? Muy bien, el 5 y el 4 no, sino el 6 y el 4. Entonces arrastramos el 4 a ese lado y el otro 6 al vértice. Ahí tenemos 20. Ahora nos falta sumar el lado inferior. Tenemos 4 más 3, 7 más 8,
15. ¿Y qué nos falta? El 5. Vamos a arrastrar entonces el 5. 20. Ahora vamos a sumar este lado. ¿Tendrá 20? A ver, sumemos. 6 más 2, 8. Más 7, 15. Más 5, 20. Muy bien. Mira, ¿te diste cuenta entonces otra forma de cómo puedes usar la estrategia para completar el triángulo mágico? Ahí tenemos otro triángulo mágico que completar. Pero, ¿cuánto debe ser la suma de cada lado? Muy bien, 21. ¿Y qué números debemos elegir? Muy bien, del 1 al 9. ¿Recuerdas las estrategias que hemos visto anteriormente con los ejemplos? En los vértices, si queremos colocar números, ¿qué números debemos colocar? Muy bien, tenemos dos opciones. Podemos colocar los números menores, que es el 1, el 2 y el 3. O podemos colocar los números mayores, que son el 9, el 8 y el 7. ¿Cuál de ellos colocarás tú? Pues yo voy a colocar los números mayores. El 9, el 8 y el 7. Luego, ¿qué hacemos? Así es, vamos a tener que sumar los vértices. ¿Cuánto es 8 más 7? Es 15. ¿Cuánto me falta para llegar a 21? ¿Tienes la respuesta? Muy bien, nos falta 6. Eso quiere decir que vamos a elegir dos chapas y los vamos a ubicar en este círculo. Dos chapas que sumen ¿cuánto? Que sumen 6. Acá tienes tú las chapas. El 5, el 4, el 2, el 1, el 6 y el 3. ¿Ya elegiste aquellos números? Bueno, yo elegí el número 4 y el 2. Ahí tenemos 21. Ahora vamos a sumar los otros dos vértices. El 8 más el 9. ¿Cuánto es 8 más 9? 17. ¿Cuánto me falta para llegar a 21? Muy bien, me falta 4. Voy a elegir dos chapas y los voy a ubicar en estos círculos, pero esas dos chapas deben sumar ¿cuánto? Deben sumar 4. Acá tenemos las chapas, el 5, el 1, el 6 y el 3. ¿Cuáles son esas dos chapas que debo elegir? Muy bien, debo elegir la chapa número 3 y la chapa número 1. Ahora sí, ya tengo acá 21 y acá 21. Y me sobra el 6 y el 5. Ya lo ubicamos en el lugar donde debe ir, pero si nos damos cuenta, ¿cuánto suma ahí? ¿Suma 21? No, porque 9 más 6, ¿cuánto es? Es 15. 15 más 5, ¿cuánto es? Es 20. 20 más 7, ¿cuánto es? 27. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? ¿Qué hacemos? Muy bien. Tenemos que hacer lo siguiente: mover las fichas donde tenemos la suma de 21. Podemos mover el 8, el 4 o el 2. Uno de esos tres tenemos que moverlo al 7. O de repente tenemos que mover los números de este lado que nos dan 21. Podemos mover el 8, el 3 o el 1. Uno de esos tres números debemos colocarlo en el vértice donde está el 9. ¿Ya empezaste a jugar con las chapas que tienes? Muy bien. ¿Cuáles fueron esas chapas que moviste para que te dé 21? Pues yo encontré la chapa número 3 y la chapa número 9. Esas dos chapas he tenido que moverlo. El 9 lo he colocado en el 3 y el 3 lo voy a colocar en el 9. Ahí están. Y de esa manera tenemos la suma correcta. A ver, vamos a ver si es cierto. 3 más 6, 9 más 5, 14 más 7, 21. Pero como hemos movido las chapas de este lado, vamos a sumar si es correcto. 9 más 1, 10 más 8, 18 más 3, 21. Ya tenemos entonces esta forma de ubicar los números en el triángulo mágico para tener como suma 21 en cada lado. Ahora reflexiona y responde. ¿Cómo es la distribución de los números en el triángulo para que la suma resulte 22? ¿Por qué? Comenta con tu familia. Mira, acá estamos viendo los números 7,
más 6 más 1 más 8 me dan 22. Hasta ahí estamos bien. Acá tenemos 8 más 2 más 3 más 9 me da 22. Pero, ¿qué pasa en este lado? No nos da 22. Mira, 7 más 4, ¿cuánto es? 11. Más 9, 20. Más 5, 25. ¿Crees tú que habrán números que al ubicarlo en un lado nos dé 22 en todos los lados? Pues no hay, no existe. Por eso dice la respuesta acá, no existe respuesta. Solo se podrá hallar la suma 22 en dos lados del triángulo mágico, porque hay un lado que no se puede. Inténtalo para que tú veas. Así que ya tienes la respuesta de esta pregunta. Ahora la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas se puede distribuir los números en el tablero para que la suma de cada lado sea 21? ¿De cuántas formas? ¿Qué tal si tú vas practicando con tu tablero que tienes y las chapas para que así puedas hallar la suma 21 en cada lado? Ya hemos visto un ejemplo, pero ¿cuál será otra forma? Vamos, puedes seguir explorando esto con tu familia. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu estrategia para resolver de forma correcta este tipo de retos? ¿Sabes tú cuál sería la estrategia correcta? Hemos visto la estrategia correcta. Lo que se tiene que hacer es colocar en cada esquina o diagonal los números menores o los números mayores. ¿Qué aprendiste en esta actividad y cómo usarías este aprendizaje en tu vida diaria? ¿Qué tal si respondes esta pregunta? ¡Vamos! Con los números del 0 al 6, ¿se podrá formar triángulos mágicos? Investiga y escribe tu resolución. Vamos, utiliza tu tablero y los números del 0 al 6 para que veas si se puede formar triángulos mágicos o no. Eso es todo por el día de hoy, así que nos despedimos. Pero si aún todavía no te suscribes, te animo a que te suscribas y elijas la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, un abrazo de tu amigo el maestro Luis que te quiere mucho.